Cordial saludo, mi nombre es Evelyn Rojas, soy funcionaria de Prueba Sistemas y el día de hoy llevaremos a cabo el aula virtual donde hablaremos de la parametrización de los datos adicionales del gremio de salud. Agradecemos, nos confirmen si se escucha bien y si pueden ver la pantalla compartida. Confirmo. Para dar inicio a esta aula mencionaremos que los temas a tratar son los siguientes. Datos adicionales en la facturación electrónica del gremio de salud según resolución 510 del 2022 del Ministerio de Salud y parametrización de los datos adicionales. Básicamente el objetivo de esta aula es explicar el proceso de parametrización en el software ELISA de los 11 datos adicionales que pues exige el gremio de salud como tal y que pues empezaron a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Actualmente, la Resolución 510 del 2022 presenta los campos requeridos por el sector salud en la factura de venta electrónica. Básicamente, la resolución indica que los facturadores electrónicos del sector salud deberán incluir la siguiente información en los campos individuales y separados de tal forma de que atiendan las especificaciones de los estándares VL en formato XML de acuerdo con lo dispuesto por la DIAN. Los datos son los siguientes: el código del prestador de servicios de salud, modalidades de pago, cobertura plan de beneficios, el número de contrato, el número de póliza, el copago, la cuota moderadora, la cuota de recuperación, los pagos compartidos en planes voluntarios de salud, la fecha de inicio del periodo de facturación y la fecha final del periodo de facturación. Adicionalmente, también debemos tener presente que los tipos de operación que se utilizan o están vigentes en este momento para el gremio de salud son el SS-CUFE, el SS-CUDE, el SS-POS, el SS-NUM, el SS-Recaudo, el SS-Reporte y el SS sin aporte. También es importante aclarar en este punto que para los documentos tipo nota crédito y nota débito se van a seguir manejando los mismos tipos de operación disponibles para la factura comercial, los que se codifican con 20, 22, 30 y 32, que básicamente hacen referencia a nota crédito con referencia a factura, nota crédito sin referencia a factura, nota débito con referencia a factura y nota débito sin referencia a factura. Digamos que eso hasta el momento pues no ha cambiado. Y en este momento los tipos de operación que aplican en el software ELISA básicamente pues son el SS-CUFE, que aplica la regla de que los anticipos, es decir, la cuota moderada del paciente, son un menor valor en el monto total del documento, y el SS-CUDE, que aplica la misma regla, pero esta se va a usar para la factura de contingencia, es decir, el documento código 03. Ya digamos con esta información un poco clara, nos podemos dirigir al software como tal y pues vamos a iniciar el proceso de parametrización de esos 11 datos que acabo de mencionar. Entonces, para iniciar debemos dirigirnos por el módulo de documentos electrónicos, la opción parámetros, vamos a ingresar a la pestaña de gremios y con clic derecho crear, con la tecla insert o con este botón más que está acá que se llama crear, se nos va a habilitar la ventana emergente creando datos adicionales de gremio. Y básicamente aquí debemos diligenciar la siguiente información. El primer dato que nos pregunta es la etiqueta. Para el gremio de salud siempre va a ser MSA en mayúsculas. Luego nos pregunta la descripción. En este caso podemos poner una palabra, una frase que nos permite identificar que esta etiqueta que estamos creando pues va a corresponder al gremio de salud. En este caso voy a indicar gremio de salud. Luego nos pregunta el tipo de captura. Para el gremio de salud siempre será por concepto. Y en el gremio asociado pues debemos indicar gremio salud. Es importante que nos aseguremos de que este campo que se llama activo pues siempre esté chequeado para que pues esté activa como tal pues la etiqueta. De lo contrario pues no se nos va a habilitar en ningún documento. Luego nos encontramos con la pestaña de atributos. Aquí es donde vamos a iniciar entonces la creación de los 11 atributos que corresponde pues a los 11 datos adicionales que debemos de reportar. Entonces para iniciar nos ubicamos en esta parte de la
pantalla y vamos a dar clic derecho crear y se nos va a habilitar la primera fila para iniciar pues la creación de los atributos. Para esto nos vamos a guiar de este Excel que estoy mostrando en este momento, donde pues vamos a encontrar los 11 atributos, la descripción de a qué corresponde cada uno de ellos y pues unas indicaciones de cómo los debemos de parametrizar en el software ELISA. Vamos a iniciar entonces con el primero, que es el código. Lo voy a copiar para que me quede tal cual. Es importante que esta columna de nombre de atributos se respete y quede tal cual consignada en el INSA. Es decir, si la palabra no tiene mayúsculas, pues así mismo la debemos diligenciar. Si tiene alguna mayúscula, pues debemos respetar esa mayúscula, los espacios, todo tal cual como esté acá pues consignado. Entonces, por ejemplo, la palabra código no tiene ninguna letra en mayúscula, así mismo la debemos diligenciar pues como tal en el ISO. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar para que me quede tal cual. Luego nos encontramos con la columna de descripción. Esta columna también es un campo libre. Aquí el usuario puede poner una palabra, una frase que le permite identificar a qué corresponde pues este atributo. En este caso, para el ejemplo, yo voy a diligenciar la misma descripción que me da el Excel, pero pues vuelvo e indico, no es obligatorio que sea lo mismo del Excel. El único campo obligatorio pues va a ser el atributo y la parametrización. La columna de descripción, no. Listo. En el tipo de dato, el Excel me está indicando que el formato es alfanumérico, entonces asimismo lo vamos a parametrizar acá. Y en la última columna encontramos el ordenamiento. Vamos a seguir el mismo consecutivo que tiene acá el archivo de Excel, que numera del 1 al 11, pues los 11 datos adicionales. Entonces, ese es el primero, lo vamos a dejar ahí, tal cual como está. Vamos a oprimir la tecla Insert, inmediatamente se nos va a habilitar otra fila para continuar la parametrización. Entonces vamos con el segundo dato que es modalidad contratación, lo copio, lo pego y en la descripción pues también voy a copiar lo mismo que me indica el Excel, pero pues vuelvo y recuerdo, no es obligatorio. Este dato sí me dice que es un dato tipo catálogo y que el catálogo se llama modalidad de contratación. Entonces vamos a indicar catálogo y en el tipo de catálogo vamos a buscar modalidad de contratación. En el dato del catálogo, pues básicamente aquí es indicar qué necesitamos que se reporte pues a nivel del XML, si el código o la descripción de lo que estamos reportando. En este caso, pues hasta ahora la resolución no ha codificado pues las modalidades de contratación ni los planes de beneficio, entonces vamos a enviar la descripción en el XML. Y en el ordenamiento vamos a indicar el 2. Vamos con el tercer dato, que es plan beneficios, el mismo ejercicio. Y este dato también es un catálogo y se llama plan de beneficios. Igualmente descripción y el número 3. Luego el número de contrato. Y digamos que así sucesivamente, pues debemos continuar la parametrización de los 11 datos, tal cual como pues están en el Excel. Y al final nos debe quedar una parametrización como la que yo ya tengo acá pues adelantada. Como podemos ver, pues hay 11 datos. La mayoría de datos son alfanuméricos, a excepción pues de la modalidad de contratación y el plan de beneficios, que son datos catálogos, que ya los acabamos de ver, y de las fechas, la fecha de inicio y fin del periodo de facturación, pues que el formato de esos dos campos es formato fecha, para que quede pues correctamente reportada en el XML. De resto, pues todos son datos alfanuméricos. Una vez pues ya terminamos de parametrizar los 11 atributos, nos dirigimos a la pestaña Documentos asociados. Aquí básicamente están las clases de documentos que tenemos disponibles para habilitar esta etiqueta y debemos activar en donde vamos a utilizar pues la etiqueta. En este caso, la vamos a indicar en la factura de venta. Y ya finalmente pues oprimimos aceptar en la ventana y aceptar en la función para que quede pues guardada correctamente. Como pudimos ver, pues hay dos datos que son datos catálogos.
Esos catálogos los podemos encontrar también acá en el módulo de documentos electrónicos, en la opción de catálogos. Vamos a ir a la categoría gremios y vamos a encontrar en el gremio de salud que hay una pestaña que se llama modalidad de contratación y otra que se llama plan de beneficios. Básicamente esos son los catálogos para reportar en esos dos atributos. Acá entonces lo que podemos hacer es modificar de pronto alguna modalidad de contratación que esté creada, si deseamos cambiar pues la palabra o si por resolución cambia alguna de las modalidades pues de contratación o si de pronto pues en la resolución se incluye una nueva y todavía el software no la ha pues actualizado de forma pues automática, pues se podría crear acá la modalidad sin ningún problema, ¿sí? Y también podríamos activar y desactivar modalidades que de pronto no vamos a usar para que solamente queden como enlistadas las que sí necesitamos y sí vamos a usar. También se puede hacer. Pues ya es como decisión del usuario, como desee personalizar pues esos catálogos. Igualmente para el plan de beneficios. Entonces simplemente es tener en cuenta que cuando vamos a llenar el campo modalidad de contratación, pues estas son las opciones que nos van a aparecer y para el plan de beneficios, pues estas son las opciones que nos van a aparecer. Si generamos algún cambio en estas funciones, pues la idea es oprimir aceptar para que quede guardado ese cambio que hayamos generado. Ya una vez teniendo entonces la parametrización, teniendo un poco claro pues lo que ya acabo de indicar, nos podemos dirigir por asentar libros y tomar el documento con el que deseamos pues reportar la información. En este caso va a tomar una factura de venta, llenamos la información que siempre nos solicita pues al facturar, el cliente, listas de precio, vendedor y demás. Y acá voy a tomar entonces un servicio y vamos a poner acá un valor. Una vez terminamos de capturar ese servicio, entonces me va a aparecer inmediatamente la etiqueta que acabo de crear, en este caso MSA, que corresponde al gremio de salud. Entonces, para empezar a llenar como tal la información de los 11 atributos, lo que debo hacer es oprimir clic sobre este botón crear e inmediatamente pues se me va a habilitar una fila para empezar a llenar pues los 11 datos. Como podemos ver, en los títulos de cada una de las columnas, pues no me va a salir el atributo como tal, sino la descripción que asignen el atributo. Por eso es importante que ahí se coloque algo que les permita identificar qué deben llenar ahí, ¿sí? En qué atributo pues van a reportar esa información, para que de pronto pues no haya ningún tipo de confusión. Entonces el primero me pregunta el código asignado, para el ejemplo pues yo voy a ponerlo de esta manera. La modalidad de contratación, entonces se me despliega el catálogo que les acabo de mostrar hace un momento y pues la idea es seleccionarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el software? Pues va a reportar la descripción, que era lo que les explicaba en el momento en el que estábamos parametrizando los datos, la descripción y pues no va a reportar el código, porque vuelve y le indico, pues hasta el momento la resolución no ha codificado como tal pues las modalidades de contratación. Entonces va a reportar esta descripción por servicio. Igualmente, en el plan de beneficios, pues se me va a desplegar todo el listado que les mostré hace un momento también y va a reportar la descripción. En este caso vamos a elegir particular para el ejemplo y voy a continuar llenando pues el resto de campos. Finalmente, pues se encuentra la fecha de inicio y la fecha fin del periodo de facturación y pues simplemente sería seleccionarlo y aceptar. Aquí se pueden seguir llamando pues otros servicios y sobre cada uno de ellos pues reportar los 11 datos adicionales, no hay problema. Para el ejemplo pues solamente vamos a llamar uno y vamos a terminar el documento. En el tipo de operación es bien importante asegurarnos de que seleccionemos el SSQFE, que es el que les acabo de mostrar. Esto para que pues en el XML se vaya reportada esa operación y se arme adecuadamente, indicando pues que la factura corresponde pues a una operación del gremio de salud. Oprimimos aceptar y ya aquí pues finalizamos el documento. Es importante también hacer la aclaración de que si, por ejemplo, alguna parametrización está mal de los atributos que les acabo de mostrar, pues
la DIAN como tal no va a generar un rechazo de la factura pues por esa razón, ¿sí? Entonces probablemente si yo tengo algo mal parametrizado, la factura pues me timbra, pero pues cuando voy a validar ya el XML, pues seguramente no voy a encontrar la información pues reportada en el XML. Entonces ya lo vamos a validar, pues la idea es que al menos en la primera factura que se realice del gremio se valide el attach, como para asegurarnos de que pues la información sí se está yendo reportada. El attach pues es el último XML que se genera, el que le llega al cliente y pues el que al final pues nos indica que el documento ya timbró, que ya se fue aprobado por la DIAN y tiene pues toda la estructura que nos confirma eso. Entonces para descargarlo desde Lisa, ya una vez el documento pues haya timbrado, también nos dirigimos por acá por el módulo de documentos electrónicos, pero vamos a ingresar a la opción de consulta. Ubicamos el periodo en el que deseamos consultar y el documento. En este caso, este fue el último que generé. Voy a ubicarme sobre el documento, clic derecho, exportar y vamos a exportar el que se llama Attach Document. Lo guardamos y lo voy a ir a validar. Entonces, con control F tengo dos opciones. Una es buscar la etiqueta que también está aquí pues diligenciada en el Excel, que se llama Additional Information. Sobre esa etiqueta puedo empezar a buscar los datos que pues reporté. Entonces, si empiezo a buscar la etiqueta y empiezo a irme sobre esa misma línea, me va a aparecer el código del prestador, que coloqué el 1020, y si continúo validando, pues voy a poder encontrar el resto de información. Entonces, voy a correr un poco más hacia acá. Pues, por ejemplo, acá ya me empieza a aparecer la modalidad de contratación que seleccioné, que fue por servicios, por servicio, acá está. Y pues es una forma de validar que la información sí se haya ido. Si de pronto me queda un poco complicado buscar la etiqueta, pues lo que también puedo hacer es recordar algún dato que yo haya enviado. Entonces, en la modalidad de contratación puse por servicios. En el plan de beneficios puse particular. Entonces, vamos a buscar la palabra particular. Entonces, ahí me aparece y yo sé que también sobre esa misma línea, pues puedo ir encontrando el resto de información. Entonces, esta es una forma pues de asegurarnos de que al final sí quedó reportada la información en el attach, ¿sí? Porque vuelvo y repito, pues digamos que la DIAN no va a generar un rechazo porque la información no esté o porque haya un dato mal parametrizado. Entonces, pues debemos de validarlo de esta forma. Si deseamos también ver esa información en el formato del documento, es decir, en el PDF o en la impresión como tal, nos debemos dirigir por exportar e importar parámetros utilitarios, la opción parámetros particulares, documentos, y en el documento que estemos utilizando, vamos a la pestaña parámetros para la impresión. Entonces debemos asegurarnos que en este campo que se llama detalle de gremios, pues haya algún tipo de impresión. En este caso, pues se recomienda por concepto, porque fue de esta forma en la que se parametrizó pues la captura de la etiqueta. Es decir, la etiqueta la parametrizamos por concepto y cada vez que pues agregamos un concepto en el documento nos pide la información de la etiqueta. Entonces la idea es que asimismo se imprima para que por cada uno de los conceptos pues me muestre los 11 datos que yo asigné. En caso de que no se requiera pues imprimir o visualizar en el formato esa información, pues aquí debe estar asignado ninguno. Vamos a ponerlo por concepto pues para poder visualizar cómo se vería. Entonces voy a visualizar el documento que generé hace un momento en la pantalla. Y pues entonces vamos a ver que me trae el servicio que capturé, el valor de ese servicio, me trae pues que corresponde al gremio de salud y me empieza a traer cada una de las descripciones que asigné en cada uno de los atributos con la respuesta que pues le asigné a ese campo. ¿Listo? Entonces pues de esta manera se vería la información. También es importante tener esto presente pues al momento en el que vamos a asignar las descripciones, porque pues si lo vamos a imprimir, esa información es la que me va a traer como tal en la impresión y en el PDF como tal del documento.
Digamos que esta es la manera en la que se parametriza, en la que se valida pues que la información esté bien y pues en la que podemos habilitar la impresión como tal de esa información. Es importante pues tener en cuenta que para los clientes del gremio de salud es importante determinar y parametrizar el modelo de anticipos para que la factura pueda cumplir con lo estipulado pues en la resolución. Para el gremio de salud, pues no va a ser correcto manejar descuentos en cuanto se pretendan manejar como si fuera, pues, por ejemplo, la cuota moderadora del paciente. En lugar de manejarlas como anticipos, la están manejando como descuentos, pues eso estaría mal porque a nivel del XML no se va a reportar correctamente. Por lo que les mostraba al inicio, que digamos que el tipo de operación del gremio de salud aplica la regla de que los anticipos, es decir, la cuota moderadora del paciente, pues van a ser un menor valor en el monto del documento. Entonces, si lo aplicamos como un descuento y no como un anticipo, pues no se me va reflejado ese valor como un descuento en el monto total del documento. Entonces, eso también es importante, pues, que lo tengamos en cuenta. No sé si, pues, alguien tenga alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que acabo de explicar. Bueno, creo que no hay pues ninguna duda. Entonces ya pues ese sería, digamos, lo que queríamos compartir el día de hoy. Pues la idea es que les haya servido pues como para tener un poco más claro el proceso de parametrización en el software de esos datos adicionales. Igualmente, recomendamos que si nunca se ha hecho el proceso de crear pues de pronto esos datos adicionales en el software y si no se tiene de pronto el conocimiento, pues se solicite ayuda de soporte pues para como asegurarnos de que la información sí quede correctamente parametrizada, por lo que les he indicado pues en el transcurso de esta charla y es que pues no va a haber un rechazo de la DIAN si la información no está bien parametrizada, ¿sí? Entonces pues debemos hacer otras validaciones adicionales porque así el documento timbre pues puede que de pronto la información no esté bien reportada y bien parametrizada. Entonces pues si tienen de pronto alguna duda o inquietud pues a través de soporte se les puede apoyar. Igualmente, pues van a encontrar la grabación de esta aula próximamente en el canal de YouTube. ¿Listo? Entonces ya daríamos por finalizada esta aula. Hasta luego.